Puede que creas que decides todo por ti mismo, que ves, que compras, que te interesa, incluso que opinas sobre ciertas cosas. Pero si miras un poco más de cerca, hay algo que lleva años observando a cada uno de esos comportamientos, registrándolo y analizándolo. Y no lo hace una persona, lo hace la inteligencia artificial, no de forma consciente, ni con intención propia, sino a través de sistemas diseñados para detectar patrones. Y lo más interesante no es que lo haga, sino lo que ha empezado a descubrir, porque cuando analiza millones de personas al mismo tiempo, empiezas a ver cosas que antes eran invisibles. Para entender esto, hay que empezar por algo básico. Hoy casi todo lo que hacemos deja un rastro digital. Cada vez que haces scroll, cada vez que te paras en un vídeo, cada vez que ignoras algo o haces clic, eso no desaparece, se convierte en datos. Y esos datos son exactamente lo que utilizan los sistemas de inteligencia artificial para aprender. No necesitan saber quién eres, no necesitan entenderte como persona, solo necesitan ver suficientes ejemplos de comportamiento y con eso empiezan a encontrar patrones. Esto no es algo nuevo. Desde hace años las plataformas digitales utilizan sistemas de recomendación. Lo que ha cambiado es el nivel de precisión. Hoy, esos sistemas no solo reaccionan a lo que haces, se anticipan. Por ejemplo, cuando entras en una red social o en YouTube, no estás viendo contenido al azar, estás viendo una selección optimizada. No es lo más reciente, no es lo más popular necesariamente, es lo que tiene más probabilidades de hacer que te quedes, y eso se calcula. Se calcula en función de cuánto tiempo pasas viendo ciertos contenidos, de cómo interactúas, de lo que haces después, incluso de lo que decides no hacer. Porque ignorar algo también es información. De hecho, uno de los descubrimientos más interesantes que han surgido de estos sistemas es que muchas decisiones humanas no son tan conscientes como pensamos. En psicología, esto no es nuevo. Durante décadas se ha estudiado cómo tomamos decisiones. Sabemos que existen sesgos cognitivos, que reaccionamos a estímulos, que muchas decisiones se toman de forma automática. Lo que ha hecho la inteligencia artificial es confirmar esto, pero a una escala masiva. Hay estudios bastante conocidos que mostraban cómo, analizando datos de comportamiento en redes sociales, se podían inferir rasgos de personalidad con bastante precisión. En algunos casos, los modelos eran capaces de predecir preferencias, tendencias o rasgos mejor que personas cercanas. No porque la IA entienda a la persona, sino porque detecta patrones estadísticos. Y cuando tienes suficientes datos, los patrones empiezan a ser muy claros. Esto nos lleva a una idea importante. La inteligencia artificial no necesita saber cómo piensa, solo necesita saber cómo reacciona. Porque si sabe cómo reaccionas ante ciertos estímulos, puedes predecir qué es más probable que hagas en el futuro. Y aquí es donde empieza a volverse interesante de verdad. Imagina que un sistema detecta que cuando ves cierto tipo de contenido te quedan unos segundos más, o que cuando aparece cierto tipo de imagen haces clic con más frecuencia, o que a cierta hora del día eres más propenso a comprar algo. Eso no es una acción, es un patrón. Y cuando ese patrón se repite miles o millones de veces, se vuelve predecible. Por eso, muchas plataformas no intentan mostrarte lo que deberías ver, intentan mostrarte lo que es más probable que mantenga tu atención. Y eso cambia completamente la forma en la que interactuamos con la información. Porque poco a poco, lo que vemos deja de ser una ventana al mundo y se convierte en una versión optimizada para nosotros. Eso también ocurre en el comercio. Cuando entras a una tienda online, lo que ves no es lo mismo que ve la otra persona. Los sistemas de recomendación analizan su comportamiento, lo comparan con el de millones de usuarios similares y ajustan lo que te muestran. No es casualidad que algo te llame la atención en el momento justo. Hay modelos detrás calculando probabilidades. De hecho, en marketing digital, esto es algo bastante conocido. Mostrar el producto adecuado en el momento adecuado puede multiplicar las probabilidades de conversión. Y eso no se basa en intuición, se basa en datos. Pero aquí es donde aparece una de las ideas más interesantes de todo esto. La inteligencia artificial no necesita cambiar tu forma de pensar directamente. Solo necesita cambiar lo que ves, porque lo que ves influye en lo que piensas, y lo que piensas influye en lo que decides.
Esto conecta con algo que ya se sabía en psicología. El contexto importa, mucho más de lo que creemos. Pequeños cambios en entorno pueden alterar decisiones de forma significativa. Y lo que ha hecho la inteligencia artificial es aprender a ajustar ese entorno de forma dinámica, en tiempo real. Ahora bien, esto no significa que no tengas control, no significa que la IA decida por ti, pero sí significa que muchas de tus decisiones están influenciadas por un entorno que ha sido optimizado, y muchas veces no eres consciente de ello. Otro punto interesante es que estos sistemas no buscan entenderte como individuo único, buscan patrones comunes, no necesitan saber exactamente qué vas a hacer, solo necesitan aumentar la probabilidad de que hagas algo, y eso, a escala, es extremadamente potente. También es importante entender que todo esto tiene dos caras. Por un lado, permite crear experiencias más personalizadas, contenido más relevante, recomendaciones más útiles, procesos más eficientes. Pero por otro lado, también plantea preguntas importantes sobre hasta qué punto nuestras decisiones son realmente independientes, sobre cómo se construye la información que consumimos y sobre quién diseña esos sistemas. Porque al final, la inteligencia artificial no toma decisiones por sí sola. Está diseñada por humanos, entrenada con datos, optimizada con objetivos concretos y esos objetivos importan. Hoy en día, muchos de estos sistemas están optimizados para maximizar atención, tiempo de uso, interacción, y eso influye directamente en lo que vemos cada día. Y aquí es donde todo se conecta. La inteligencia artificial ha descubierto que el comportamiento humano sigue patrones, que somos más predecibles de lo que pensamos, que pequeñas variaciones en el entorno pueden cambiar decisiones y que con suficientes datos es posible anticipar muchas de esas decisiones. No porque seamos simples, sino porque en ciertos contextos actuamos de forma consciente. Y eso es exactamente lo que estos sistemas aprovechan. La pregunta importante no es si esto va a seguir avanzando, porque ya lo está haciendo. La pregunta es, ¿cómo vamos a convivir con ello? ¿Cómo vamos a entender mejor estos sistemas? ¿Y cómo vamos a tomar decisiones más conscientes dentro de entornos cada vez más optimizados? Porque al final, la inteligencia artificial no está descubriendo algo completamente nuevo. Está poniendo números y patrones a algo que siempre ha estado ahí. ¿Cómo funciona la mente humana? Y cuanto más aprende, más precisa se vuelve. Así que la próxima vez que veas algo, que compres algo o que tomes una decisión, quizás merece la pena preguntarse ¿hasta qué punto fue una elección completamente tuya? ¿Y hasta qué punto fue influenciada por todo lo que viste antes? Y esa probablemente es una de las preguntas más interesantes que plantea la inteligencia artificial hoy en día. Gracias por ver Hay Respuestas, porque de verdad hay respuestas que son totalmente interesantes.